Hola, este es el ejercicio número 2 de la ayudantía 10 de estática. En este ejercicio se nos pide determinar los diagramas de fuerzas internos del siguiente arco, el cual es circular y tiene un radio de 2 metros. Que sea circular implica que desde su centro hacia cualquier punto del arco se cumple que vale 2 metros. El radio, 2 metros. Así. Eh, entonces, por ejemplo, podemos ¿qué nos piden los diagramas de esfuerzo interno? Para ello necesitamos las reacciones de los apoyos. Es una estructura isostática también, por lo cual se puede realizar mediante estática el cálculo de las reacciones. Entonces, sumatoria de fuerza en X voy a tener A sub X más menos 4 kN más 10 kN por metro por 2 metros igual 0. Entonces resulta al final despejando en esta ecuación. Esto es A sub X, esto es A sub Y, esto es P sub Y. Y de acá puedo despejar que A sub X vale menos 16 kN. Luego, sumatoria de fuerza de Newton, tengo que A sub I más B sub I igual 0. No hay nada más en el eje Y. Cargas o fuerzas puntuales aplicadas o carga distribuida. Y sumatoria de momento en algún pivote. En este punto, en el punto A. Entonces yo tengo los 4 metros por B sub I. Eso va a ser un momento positivo. Regla de la mano derecha, R cruz F. X cruz I igual a Z positivo. Y desde este punto tengo Y cruz X, o sea, hacia la fuerza resultante. Recuerden que tengo que hacer la fuerza resultante y además este brazo. Yo sé que esto vale 2 metros. La carga distribuida está aplicada en toda la altura del marco. Eso vale 2 metros. Y la resultante va a ser los 10 kN partido metro por 2, que era la fuerza que hemos obtenido de la sumatoria de fuerza en X. Y el brazo es 1 metro, porque el punto de aplicación, o sea, el centro de un rectángulo es en la mitad y ese es el brazo al punto de aplicación de la fuerza resultante. Y podemos obtener esta ecuación. Entonces, de esta ecuación podemos despejar que B sub I vale 5 kN y volviendo a la ecuación de la sumatoria de fuerza en I, A sub I es menos B sub I, o sea, vale 5 kN. Luego, con todo esto, podemos ya calcular, cuando ya calculamos las reacciones, podemos calcular los diagramas de fuerza interna. Entonces, procederemos a hacer dos cortes, o dos tramos, la verdad. Un tramo que va a ser este, tramo 1, y otro tramo que va a ser este, tramo 2, acá, con un ángulo alfa para cada tramo. Entonces, veamos el tramo 1. El tramo 1 tiene estos siguientes cortes, donde yo tengo las reacciones del apoyo, que las calculé, tengo la carga distribuida y tengo las reacciones del arco, que estos son en función del ángulo alfa. Ese ángulo alfa es variable. ¿Por qué? Porque a medida que voy avanzando en el arco hacia acá, el ángulo alfa va aumentando hacia acá. Por ende, la altura que se genera acá, esta altura, es función de alfa. Son los 2 metros por seno de alfa. ¿Por qué 2 metros seno de alfa? Porque bueno, yo sé que desde el centro a cualquier punto vale 2 metros. Y este ángulo de acá, esta distancia de acá va a ser 2 metros coseno de alfa, 2 metros seno de alfa. O sea, eso implica que cuando alfa sea pi medios, esto va a ser 2 metros, porque seno de pi medios es 1. Mientras que alfa sea 0, la distancia acá abajo va a ser eh, coseno de 0, 0, o sea 1, 2 metros por 1 va a ser 2 metros. Y ahí se genera entonces una función que a medida que el ángulo va variando la altura, tanto la distancia de acá y esta distancia de acá. Entonces,
Ahora podemos hacer sumatoria de fuerzas en X en Y y una sumatoria de momentos en el punto del corte. Entonces, tenemos sumatoria de fuerza en X igual 0, tengo los menos 16 kN más la resultante de la carga distribuida que son los 10 kN por el brazo, recuerden, este brazo vale 2 metros por seno de alfa, más N por seno. ¿Por qué por seno? Porque yo tengo, aquí sería N coseno de beta, pero coseno de beta, como beta es pi medio menos alfa, es seno de alfa. Y aquí está, por ejemplo, la descomposición de los axiales y de los cortes acá. Más, porque va en el sentido positivo, más Q alfa coseno, que viene siendo el de acá. Q alfa coseno de alfa, igual 0. Luego tengo sumatoria de fuerza en I. Entonces hago sumatoria de fuerza en I, la descomposición. ¿Qué tengo en I? Tengo los menos 5 kN de acá, menos 5 kN del apoyo. Tengo la descomposición del N alfa del axial en el eje Y, que viene siendo N coseno, porque es N seno de beta, y seno de beta es coseno de alfa, porque beta es pi medio menos alfa, y Q seno, porque aquí el ángulo alfa, y Q menos Q, porque va en el sentido hacia abajo, menos Q, igual 0. Entonces, ahora que yo planteé estas ecuaciones, tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, puedo despejar entre estas dos. Son dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, despejo y me quedan las siguientes ecuaciones para la axial en función del ángulo alfa y el corte en función del ángulo alfa. O sea, no varía, o sea, el arco yo lo hago en función del ángulo que va variando a medida que yo avanzo en el arco, que es el ángulo alfa, este ángulo. A medida que yo voy avanzando en el arco, el ángulo alfa va variando. Entonces, queda en función de eso los cortes que se van a ir generando en el arco. Y los cortes y los esfuerzos internos axiales. Y además, puedo obtener, mediante la sumatoria de momentos en el punto alfa, acá, o sea, en el punto del corte, sumatoria de momento igual 0. Entonces voy a tener el momento alfa, que es positivo, momento alfa, que es positivo, y tengo menos 32 seno de alfa. ¿Qué es eso? Eso viene siendo la distancia desde este punto, esta distancia, que es 2 por 1 menos coseno de alfa. ¿Eso cómo se obtiene? Porque yo sé que todo este brazo, desde el punto donde se empieza a generar el ángulo, que es el centro, eh, vale 2 metros, y yo sé que el brazo de acá vale 2 metros coseno. Entonces, 2 metros menos 2 metros coseno me da ese brazo de ahí, que es el brazo desde el punto donde yo estoy haciendo hasta donde está aplicándose la proyección de la fuerza. Y es momento, como estoy al lado de la otra ecuación, es un momento positivo. Entonces, queda positivo más 32 seno de alfa más 10 coseno. Eso eh, viene siendo, perdón, me mareé, discúlpenme. El 16, este brazo, ¿verdad? Disculpen. Del 32 seno de alfa es 2 metros por seno de alfa por los 16 kilonewton. Luego, el 10 coseno viene siendo de lo que yo le había explicado recién. Los 5 kilonewton por el 2 metros por 1 menos coseno de alfa, que es este brazo de acá. Ese brazo por esa fuerza. Luego es este brazo por la fuerza que va hacia allá, la proyección. Y el 20 seno cuadrado de alfa viene
viene resultando de la carga distribuida. ¿Por qué? Porque voy a tener, tengo la resultante acá, que la resultante va a ser los 10 kilonewton por metro por 2 metros seno de alfa, que vale el brazo de acá, en función del ángulo. Y además, el brazo es la mitad, en la mitad de este brazo, que es 1 metro seno de alfa. Entonces queda 10 kilonewton partido metro por 2 metros seno de alfa por 1 metro seno de alfa. Entonces se me da ese metro con ese metro, queda kilonewton metro, que es unidad de momento, y seno cuadrado. De aquí queda el seno cuadrado de alfa, que es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Eh, y ahí puedo llegar a las tres ecuaciones para mi esfuerzo interno del tramo 1, el tramo que va de 0 a pi medios. Luego, ahora voy a hacer el tramo número 2, que es de forma similar. Entonces, tengo este tramo, tengo el corte también, un ángulo alfa, donde esta altura vale 2 metros seno de alfa, esto vale 2 metros coseno de alfa, y como yo sé que todo esto vale 2 metros, la distancia de acá vale 2 metros menos 2 metros coseno de alfa, 2 por 1 menos coseno de alfa. Listo. Tengo todas las distancias, también tengo el ángulo, porque yo sé que este ángulo vale alfa, por ende el de acá vale alfa, y el de acá vale pi medio menos alfa, que viene siendo beta. ¿Por qué? Porque entre eso y eso hay 90 grados. Y sé que, como tengo esta figura ahí, este es el ángulo alfa, alfa, y para acá está el Q, este ángulo de acá también vale alfa, por trigonometría. O sea, por semejanza de ángulos. Y puedo descomponer nuevamente. Aquí tengo la descomposición para el corte, la descomposición para el, el axial, y hago sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Entonces voy a tener Q coseno, que viene siendo eh, esta de acá, positivo, menos N alfa seno, que es el de acá, menos los 4 kilonewton, que es de la fuerza aplicada en el apoyo B, igual 0. Luego voy a tener sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Entonces voy a tener los 5 kilonewton, que es este. Luego voy a tener los N alfa coseno de alfa, que viene siendo el de acá. Y voy a tener más Q alfa seno de alfa, que es el de ahí, igual 0. Entonces tengo nuevamente dos incógnitas, dos ecuaciones, despejo y puedo obtener las siguientes ecuaciones para el N de alfa y el Q de alfa, que son mis esfuerzos internos en función del ángulo que se va generando a medida que avanzo en el arco. Y luego, como en el caso anterior, hago sumatoria de momentos en el punto del corte y voy a tener menos m alfa más menos 8 seno. El 8 seno viene siendo el 4 kilonewton por los 2 metros por seno de alfa, y los 10 kilonewton viene siendo el 10 kilonewton 1 menos coseno, vienen siendo los 5 kilonewton hacia arriba de la reacción, y este brazo de acá, que vale 2 metros por 1 menos coseno de alfa. Y despejando, obtengo mi ecuación del momento en función del ángulo que se genera a medida que yo avanzo en el tramo. Entonces yo ya tengo mis dos cortes y me queda darme ciertos puntos para poder graficar los esfuerzos internos. Entonces, tomando las ecuaciones que obtuve y tomándome, por ejemplo, 4 puntos, porque los dos tramos iban de 0 a pi medios, entonces me tomo de 0 a 45, o sea, los 45 grados y la mitad de eso,
que son 22,5. Entonces voy subiendo de 22,5 en 22,5. Y con esos 4 tramos puedo graficar. Lo hice de esta misma forma tanto para el tramo 1 y para los 3 tipos de esfuerzos internos, axial, corte y momento, para el tramo 1 y para el tramo 2, obteniendo los distintos puntos. Y con ello me pude obtener esta siguiente ecuación, donde claro, yo sé que en 0 vale 5, entonces 5 acá. Eso vale 5 positivo, recuerden, el axial y el corte se grafican positivo por arriba, negativo por abajo y el momento al revés. Momento positivo por abajo, negativo por arriba. Y es solo ir dándose tramos y graficando. Y aquí son los esfuerzos internos de los tramos. Y recuerden que, claro, el momento siempre parte de 0 si es que no hay ningún momento aplicado en el apoyo, en los apoyos. Y que el momento debe ser 0 en la rótula y todos esos como tips que pueden servir para comprobar si mis ecuaciones están bien o no. Y pueden darse cuenta que donde está la carga distribuida, siempre van a dar de forma más, que es el tramo 1, que son siempre estos tramos de acá, ese tramo, son ecuaciones cuadráticas, porque es una ecuación de una carga distribuida, y al otro lado, como son cargas puntuales, son ecuaciones lineales. Y siempre también la doble derivada de la ecuación, en este caso era un poco más complicado, porque la doble derivada de la ecuación viene siendo, son ecuaciones seno-coseno, entonces la derivada de seno es más coseno y seno, entonces habría que evaluar en cero, pi medios y ver en qué punto se vuelve a hacer cero y cosas así. Y saber cómo es la forma, si es carita feliz o carita triste. Recuerden, doble derivada menor a cero implica carita triste si es que están viendo corte y axial y carita feliz en momento. La doble derivada mayor a cero positivo, carita feliz en axial y corte, y en el momento, como es al revés, es carita triste. Esos son algunos que pueden ayudar como a ver cómo es la curva. O darse varios puntos como lo que hice yo, e ir evaluando, ir tomando, graficando de punto en punto. Eso. Esto fue la ayudantía número 10, el ejercicio número 2.